que pertenece al régimen simple de tributación, los dos aspectos que tú mencionas en tus preguntas pues son importantísimos. El primero de ellos, la tarifa. Para efectos del impuesto de industria y comercio, sí, para industria y comercio, pues sí habría que identificar las dos actividades que la persona está desarrollando. Ese médico tiene ingresos por honorarios, por sus servicios médicos, y tiene ingresos por arrendamientos. Entonces, y de pronto pueden generarse incluso en ciudades diferentes, en municipios diferentes. Entonces, habría que sí separar las dos actividades para que a cada una de ellas se le aplique la tarifa del impuesto de industria y comercio que corresponde. Pero finalmente, ¿qué pasa? Que al médico no le va a representar ninguna diferencia en la liquidación de su impuesto total en el régimen simple de tributación. Porque recuerden que, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Los ingresos por honorarios están en ese municipio, tienen una tarifa del ICA del 0.5%, o sea, 5 por mil. Y los ingresos por arrendamientos el 9 por mil, ¿sí? Por dar un ejemplo muy sencillo. Entonces, que yo abra mis ingresos del 5 por mil y del 9 por mil, pues me va a llevar a liquidar el impuesto de industria y comercio como corresponde a cada una de esas actividades, pero a mí, digamos, a ese médico en total no le va a representar ni más ni menos impuesto, porque recuerden que en el régimen simple de tributación, eh, la tarifa que se debe aplicar es la tarifa más alta que corresponda a las dos actividades. Entonces, y ahí sí nos tenemos que ir a las tarifas que están señaladas ahí en el artículo 905 del Estatuto Tributario, en las tablitas de cuáles son las tarifas en el régimen simple, de acuerdo con el grupo y con el rango de ingresos. Entonces, si la persona, ya voy a dejar de lado las tarifas del IC y ahora me voy a las tarifas del régimen simple. La tarifa del régimen simple, del impuesto en el régimen simple para los honorarios es el 8.3%. Y para los arriendos puede ser el 3%, pero como ahí yo no puedo separar las dos bases y calcularle, aplicarle la tarifa a cada base separada, sino que yo tengo que sumar mis ingresos por honorarios médicos más mis ingresos por arrendamientos. El total me daba, si recuerdo bien, 147 millones, y a los 147 millones tengo que aplicarle la tarifa más alta, y la tarifa más alta en este caso es la del 8.3%, que es la tarifa aplicable para los servicios médicos. Entonces, que tenga que pagar más o menos ICA no me hace diferencia, porque el médico finalmente va a pagar el 8.3% sobre el total de sus ingresos de los 147 millones de pesos. Entonces, eso con respecto a tu primer comentario. Y el segundo comentario que nos hacías, Ana Isabel, en cuanto a que si el hecho de percibir los ingresos por los arriendos no lo excluye del régimen simple de tributación. Bueno, sí, efectivamente, eso ocurre, puede ocurrir, ¿sí? Porque ahí tenemos que remitirnos al artículo 906 del estatuto que determina las prohibiciones, las actividades que están prohibidas para quienes están en el régimen simple de tributación. Y dentro de esas limitaciones, dentro de esas prohibiciones, recordemos que si la persona recibe ingresos pasivos por arrendamientos y otros ingresos pasivos que excedan del 20% del total de sus ingresos, eso lo excluyen del régimen simple. Entonces, si la persona, y vuelvo al ejemplo y toca ponerle los números, si la persona recibe 150 millones de ingresos totales y de esos 150 millones, 20 millones son arriendos, están por debajo del 20%. Pero si de los 150 millones de ingresos totales, 35 millones son arriendos, esa persona quedó por fuera del régimen simple. Y quedó por fuera del régimen simple, incurriendo en un incumplimiento no subsanable, o sea que nunca estuvo en el régimen simple, por lo menos en el año en que eso ocurre, no estuvo en el régimen simple.